Bueno, continuamos con nuestro querido amigo Antonio Brailovsky y vamos a seguir reflexionando con respecto a estos temas que tanto nos preocupan y que él es un especialista, ¿no? en medio ambiente. La forma de consumir de nuestra sociedad es sostenible, la forma de producir alimentos, la forma de producir proteínas, ¿es sostenible, Antonio? No sé si estoy muy de acuerdo con la idea de sostenibilidad, pero bueno, se ha generalizado lo suficiente como para usarla. ¿Qué palabra usarías vos? No, no sé, digamos, algo sobre ambientalmente adecuada, pero bueno, no importa, usemos esta, Bueno. que es la aceptada. Yo porque ha sido medio bastardeada por el Fondo Monetario Internacional, que dice que si una deuda es sostenible o no, con lo cual ya hablamos de más cosas de las que deberíamos. Sí. Lo que creo es la forma de consumir depende de la forma de producir, es decir, qué es lo que nos entregan o nos ofrecen a nosotros las empresas. Te doy un ejemplo. El gran negocio fue el capitalismo del desperdicio, el capitalismo del úselo y tírelo. Sí. Esto de que los océanos estén llenos de plásticos tiene que ver con esta mentalidad de que lo mejor que se puede hacer es vender cosas que se tiran rápido para que la gente vuelva a comprar otras equivalentes. Estos artefactos electrónicos con los que nos estamos comunicando tienen una duración estimada en 2 años o 3. Sí. Y después se tiran. Y se tiran porque están diseñados para que no se puedan reparar. Claro. Con todo el impacto, no solo ambiental de que son residuos peligrosos, sino el impacto de los materiales para la fabricación. Claro. Los superconductores que permiten que una pantalla sea táctil, por ejemplo, se obtienen a partir de un material estratégico que se llama coltan, que se obtiene con mano de obra esclava a partir de distintas guerras de África y mercenarios que se manejan, ejércitos mercenarios que se financian vendiendo este material a las grandes empresas electrónicas. Entonces, y los tipos trabajan con mano de obra esclava, con gente metida en la montaña con ametralladoras en la espalda. Entonces, y con masacres en pequeñas aldeas. De modo que hay, digamos, si querés, hay un documental noruego sobre cómo se hacen los teléfonos Nokia, porque Nokia es empresa noruega, que se llama Hay sangre en mi celular. O sea que la estrategia empresaria de úselo y tírelo no es solo que se nos llenan los basurales de productos que son residuos peligrosos, sino también que hay una manera criminal de producirlos. Claro. Bueno, todo esto hay que plantearse políticas públicas para revisarlo. Hay una movida, por ejemplo en Francia, con distintos proyectos, incluyendo un proyecto de Macron, el jefe de Estado, proyectos para declarar como delito de estafa en todo caso, producir bienes que no se pueden reparar. Fíjate tu mini pimer, por ejemplo. Sí. Si en la parte del mango tiene un tornillo, quiere decir que se puede abrir y reparar el motor. Si no tiene un tornillo, es una unidad sellada. Quiere decir que cuando el motor se dañe, aunque se pueda reparar, no hay manera de llegar al motor. Claro. Y hay que tirarla con un motor que se podría reparar si estuviera diseñada para poder repararlo. Claro. Hay 2 clases de mini pimer, entonces, las que tienen el tornillo que permite acceder al motor y repararlo, y otras que no lo tienen. Este es un ejemplo de una estrategia empresaria que se llama obsolescencia programada. Claro. O sea, que los bienes que ellos venden sean
bonitos, de buen diseño, y que se transformen en basura lo antes posible. Cierto. Bueno, todo esto necesita políticas públicas, Claro. para evitarlo. Un celular está pensado para durar 2 años. Sí. Pero hay prototipos de celulares que nunca se han fabricado a gran escala, que tienen una duración prácticamente eterna, porque cada pieza se puede reemplazar cuando empiece a fallar o cuando se cambie por otra que tenga un cambio tecnológico ventajoso. Claro. Ahora, la idea es que eso no se puede hacer. La idea es que por un chip insignificante de 2 milímetros haya que tirar el aparato. Cierto. Bueno, necesitamos que eso sea delito. Claro. Sí, y una vez más nos remitimos al área de lo político, ¿no es cierto? Porque ni siquiera las bien intencionadas conductas de algunos individuos que son más conscientes, más cuidadosos del medio ambiente, pueden, digamos, producir alguna transformación, ¿no? Porque es prácticamente insignificante la incidencia, ¿no? Si no es a nivel social y a nivel político. Sí, de todos modos, todo lo que ayude a la gente en situaciones difíciles, por supuesto que necesita apoyo. Claro. Ya bastante duro es conseguir esos pequeños cambios. Claro. Ahora, vuelvo a la pregunta que me hacías sobre la producción de alimentos. En Argentina en la Argentina se ha hecho un daño ambiental impresionante en la producción de un alimento que ni siquiera es para humanos, un alimento para el ganado, que es la soja. Sí. La producción de esta soja, que permite que los ricos de otras latitudes coman carne, la producción de esto ha roto todas las rotaciones de cultivos que había en la pampa húmeda, con lo cual hay un daño al suelo y al ecosistema importante, y ha causado un enorme daño social, porque es una producción que necesita grandes extensiones, necesita maquinaria muy cara, y ha llevado a la concentración de la tierra en grandes latifundios. Sí. Entonces, la expulsión de población de la pampa húmeda, la decadencia de los pequeños pueblitos, unido obviamente al cierre del ferrocarril, todo esto nos llenó las ciudades de villas de emergencia, donde la gente no sabe cómo arreglárselas para vivir, pero sabe que en el campo o en los pequeños poblados rurales ya no puede hacerlo. Claro. Así que hay que volver a discutir todo esto. Antonio, estamos generando un enorme daño social y un enorme daño ambiental para producir alimentos para cerdos de otros países. Claro, y a esto se sumaría también, con respecto al uso de la tierra, la contaminación del agua y el uso exponencial de los agrotóxicos. Por supuesto, recomiendo a los oyentes que entren en internet en 2 campañas que hace la ONG BIOS. Una se llama La Mala Sangre y la otra se llama Fuera del Tarro, sí, donde ellos analizaron la sangre y orina de habitantes urbanos de Mar del Plata. Sí. Digo habitantes urbanos porque son gente que no trabaja con agrotóxicos. Sí. Y lo que encontraron es que hay agrotóxicos en sangre y orina de habitantes urbanos. Sí. Eso quiere decir que la comen y la beben. Es decir, está en los alimentos y en el agua o los agrotóxicos. Claro. Ahora, cuando la gente orina glifosato o cuando la gente tiene algunos otros tóxicos en la sangre, bueno, caramba, no podemos esperar que esto sea inocuo.
Sí, yo veo también que hay una red de abogados de pueblos fumigados. Vos que estás mucho más vinculado, obviamente, ¿qué grado de, digamos, no sé si la palabra es la adecuada, qué grado de éxito o qué posibilidad tienen de establecer en los distintos pueblos restricciones tanto al uso de los agrotóxicos como, bueno, al uso de semillas modificadas, ¿no? Genéticamente? Mira, el tema es que hay medidas que deberían ser nacionales, como por ejemplo ciertos productos que se usen o no se usen, o provinciales, y que terminan delegándose en los municipios. Ahora, en la mayor parte de los municipios de ciudades medianas, el sector político está integrado por personas o ricos o gente de clase media alta que ha invertido en campos. Es decir, forman parte del agronegocio. Claro. Los que no están activamente como empresarios del agronegocio son gente que tiene una renta por el campito que era del abuelo y que se dividió y que le tocó una parte y unas 100 hectáreas de acá o no sé qué, y que contratan a alguien que lo explota y que por supuesto obtienen un negocio de esta explotación del campo hecha de esta manera absolutamente depredatoria. Entonces vos te encontrás en la mayor parte de los consejos deliberantes o la mayor parte de los intendentes que todos tienen sus ahorros puestos en esto. Claro. Son parte del agronegocio. Claro. Cuando uno dice las grandes empresas, está bien, ellos contratan a una filial de la gran empresa, pero el campo es de ellos. Claro. Y entonces, cuando incide el bolsillo personal, es mucho más difícil que empiecen a impulsar medidas restrictivas a la intoxicación general. Por eso es que hace tanta falta que la gente actúe y por eso es tan difícil. Claro, sí, sí. Porque tenés que luchar contra esto, contra los intereses privados de esta gente. Y no estoy hablando del sector político A o del B. Sí, sí. En definitiva, para hacer política necesitas dinero y hay sitios en donde la única o la principal manera de ganar dinero es esa. Claro. Sí. Sí, y una vez más, como tantas veces decimos en nuestro programa, ¿no? Voces y contexto, que es indisoluble la vida cotidiana, no sé, el plato de comida que pongo cada día en la mesa con la vida política. Es decir, tanto que se ha denostado la política, ¿no? Sobre todo en estos últimos años, pero es imprescindible difundir y hacer comprender que es imprescindible involucrarse, ¿no? Porque ya no es algo de comité, sino que es algo de mi vida cotidiana, de la vida de mis hijos, de la vida de la ecovida, ¿no? Entonces si los ciudadanos comunes no se involucran, le dejan la política a aquellas personas a los que están criticando. Claro. Sí. Así es. Y Antonio, con respecto a algo que, bueno, no se habla tanto, o creo yo que no se difunde tanto como es el tema de la manera en que se producen las proteínas que consumimos y esta forma de producción que es el feedlot. ¿Qué reflexión te merece este problema de las proteínas en la alimentación y el cómo obtenerlas? Mira, el feedlot es una consecuencia del modelo sojero. Es decir, si usamos la pampa solamente para producir granos, para exportación, etcétera, y si reemplazamos la bosta animal, que era lo que se usaba antes, si reemplazamos la bosta animal por químicos, bueno, se ha hecho lo que pasó
últimas décadas se saca el ganado del campo, se lo manda a inmensos corrales, en definitiva feedlot es esto, un inmenso corral, donde se alimenta el ganado y se lo intoxica con todo tipo de químicos para que engorde rápido, para que no se enfermen, etcétera, etcétera. Y el resultado es, por un lado, una carne con más químicos de lo que uno desearía, y por otro lado, los feedlots han sido puestos en el borde de las ciudades. Sí. Y a medida que la ciudad crece, están cada vez más cerca, con lo que implica a un vecino sanitariamente peligroso. Claro. La contaminación de los feedlots, por ejemplo, yo seguí el caso de Villa Mercedes San Luis, y sí, esto es una pesadilla para los vecinos y obviamente una pesadilla para cualquier sanitarista. Claro. Antonio, ¿y esto afecta también el sistema inmunológico, bueno, de los animales y nuestro también? Digamos que todo lo que sea contaminación afecta al sistema inmunológico de alguna manera. Nosotros somos más débiles porque además tenemos el cuerpo lleno de agrotóxicos o de tóxicos de toda índole. Claro. Entonces hay una cantidad de funciones biológicas nuestras que están dañadas, incluyendo las funciones que tienen que ver con una buena inmunidad. Claro. Bueno, el panorama es, me parece necesario ventilarlo una vez más dentro de nuestras limitaciones, dentro de nuestras posibilidades, porque si no se toma conciencia, ¿no? Y un poco el sentido de este programa con sus distintos temas que toca, vos sabés, Antonio, que se llama Voces y Contexto. Entonces es la voz del que habla, del que sabe, del que tiene algo para decir, dentro de este contexto en donde nos estamos desenvolviendo. Y me parece que si no es a través del conocimiento, de la educación, las transformaciones que tanto necesitamos, tanto deseamos y quizás también desde hace tanto tiempo venimos trabajando para que se produzcan, bueno, se van a retardar indefinidamente. Así que yo te agradezco mucho tu tiempo, tu participación, tu excelente disposición, que yo sé que tenés una muy buena disposición cuando sos requerido, pero no me gustaría despedirte sin preguntarte acerca de dos cosas, porque le comentamos a nuestros oyentes dos cosas muy interesantes. Antonio fue profesor de más de 100.000 alumnos y tiene escritos más de 50 libros. Y entre este último rubro de los libros hay uno que me interesa mucho, si vos podés comentar brevemente, incluso decirle a nuestros oyentes cómo se puede adquirir, que es el de la historia ambiental argentina. Se llama Memoria Verde, es una historia ambiental o historia ecológica de la Argentina. Comienza con los cultivos incaicos y termina con las centrales atómicas. Son varios siglos del vínculo de la sociedad con la naturaleza a lo largo de distintos periodos históricos, mostrando cómo distintas formas de organización social tienen su peculiaridad en la relación con su medio natural. Uh-huh. El libro fue publicado por Sudamericana y digamos que las editoriales comerciales solamente distribuyen novedades y las librerías solo tienen novedades en este momento, de modo por cómo funciona el negocio editorial. De modo que hay que encargárselo a un librero de confianza que insista bastante con la empresa editorial. La otra es, hay alguna edición pirata en internet que se puede bajar también. Si les interesa el libro virtual, no circula comercialmente
alguna edición pirata que se puede bajar. Antonio, y si no, yo les digo, paciencia, porque además las grandes editoriales cuesta mucho que te manden los libros de a uno. claro. En general contestan poco los mensajes de los libreros por menos de 100 libros. Claro. Antonio, ¿y esta versión electrónica con un ojo tapado, es la versión completa o es alguna parte? Lo han escaneado, así que... Ah, bueno, es una muy buena noticia para nuestros oyentes. También hay resúmenes que no los recomiendo, es decir, el problema de los resúmenes, que también hay resumen pirata en todos lados, tanto en internet como en fotocopias. El problema de los resúmenes es que se hacen para estudiantes, entonces es un editor que contrata a un chico que se supone cursó la materia para que resuma un libro. Y le dice, bueno, resumime 300 páginas en 50. Claro. Y la mejor manera de hacer ese trabajo con un libro de ambiente, historia, de geografía, de matemáticas, la mejor manera es cortar al azar sin leerlo. Sí. De modo que no recomiendo los libros resumidos. Bueno, muy bien, aceptamos tu recomendación, pero también nos va a gustar conocer por esta vía, Antonio, cuando vos sepas, te informen de los resultados de un concurso al que te presentaste en España. ¿Por qué no nos comentás un poquito esto antes de despedirnos? No, que salí finalista con una novela corta en el concurso de este tipo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Uh-huh. Pero bueno, hay que ver en medio de este caos si además van a publicar los finalistas o solo publicarán el que haya salido ganador. Vuelvo a Memoria Verde. Si entran en la página de una ONG llamada Eco House, sí, lo que Eco House está haciendo es transformándolo en audiolibro. uh-huh. Es decir, hay un locutor que lo lee qué interesante. a Memoria Verde. Qué bien. Ya han puesto el primer capítulo y la gente lo está escuchando como escucha radio. Claro, como si fuera un podcast. Ajá. Bueno, Antonio, nos diste una buena noticia. Alguna nos hace falta, Antonio. Bien, por supuesto. Lo que vuelvo a lo que hablábamos antes, hay una situación ambiental y social muy difícil. Toda la evolución espontánea va hacia empeorar las cosas, pero si los ciudadanos se organizan y se mueven y reclaman, bueno, esto puede cambiar. Pero sí, depende ya de nosotros. El riesgo es que pasemos de ser consumidores de objetos a estar sentados en el living y pasar a ser consumidores de noticias ambientales. Es verdad. Esto no sirve para nada, ser consumidores de noticias. Claro. La información tiene que servir para actuar. Para transformar. Y a mí me parece que dentro de este panorama que por ahora es gris, yo no dejo de tener siempre la esperanza, la confianza, quizás el deseo de que algo de esto empiece a suceder, Antonio, porque coincidimos que la gravedad de la situación es tal que va a ser irrefrenable la reacción. Mira, hay muchas cosas que están ocurriendo, es decir, Argentina, por ejemplo, tiene prohibidos los principales agrotóxicos, y no por conciencia de las empresas que los producían, sino por movilización social. Los productos que integran la llamada docena sucia, los peores agrotóxicos, están prohibidos en Argentina por movilización social. Claro. Y la lucha de la gente de las escuelas fumigadas es otro ejemplo de que, bueno, en una cantidad de sitios del país se logra proteger a las escuelas rurales de la fumigación. Sí. Y esto no es de ahora. No. Un siglo atrás, el movimiento sindical, en aquella época anarquista y socialista,
en las cajitas de fósforos, que es tóxico para los trabajadores, y se usara el fósforo rojo, que por eso las cabecitas de fósforo son rojas, claro, que es de menor toxicidad para los trabajadores de las fábricas que hacen los fósforos. Entonces, a lo largo del último siglo ha habido montones de conquistas ambientales y sociales que se trata de profundizar, porque también cuando los medios informan de estos temas, informan de cosas horribles, no suelen informar de situaciones en las cuales los ciudadanos logran resultados. Bueno, un poco... Pero pensemos que un proyecto de la dictadura había sido que Argentina tuviera un basurero nuclear recibiendo todos los residuos radiactivos del mundo, sí, y que eso se frenó por la movilización de los ciudadanos de la Patagonia. Sí. Bueno, Antonio, lamentablemente tenemos que despedirnos. Nuevamente te agradecemos mucho tu participación. Siempre es un gusto conversar con vos. Y también despedimos a nuestros oyentes en este estado de excepción que es la pandemia. Y les deseamos a todos y a todas una muy buena semana. Y te enviamos también a vos un afectuoso abrazo.